Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la comunidad de conocimiento para la prevención de riesgos eléctricos con la temática titulada Sesión 6, 10 prácticas exitosas en la prevención de riesgo eléctrico. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Patarroyo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH, perdón. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Claudia Milena. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de riesgo eléctrico. Hoy, como lo menciona Claudia Milena, vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a repasar 10 prácticas exitosas para la prevención, para el control, para estar evitando esa condición de peligro eléctrico, estar alerta y estar evitando los riesgos que se nos pueden generar producto de esta condición de riesgo en nuestras áreas de trabajo. Seguramente van a haber muchas más prácticas exitosas. Los invito desde ya a que a través del chat de preguntas participen, no solamente nos escriban sus inquietudes, sus observaciones, sus saludos, que son bienvenidos, pero si conocen adicionalmente prácticas exitosas que ustedes en su lugar de trabajo tengan o que realicen, que apliquen, bienvenidas sean y ahí las iremos mencionando. Bueno, vamos con el sondeo inicial. Claudia Milena, por favor. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando a conocer así el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Es una práctica laboral segura en presencia de peligros eléctricos. A, planificar el trabajo. B, herramientas claves o conexiones correctas. C, las respuestas A y B son correctas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, planificar el trabajo con un 5%. B, herramientas claves o conexiones correctas con un 10%. C, las respuestas A y B son correctas con un 85%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. No es una práctica laboral segura. A, trabajar en condiciones de humedad. B, revisar el cableado. C, no jalar los cables para desconectarlos. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, trabajar en condiciones de humedad con un 84%. B, revisar el cableado con un 3%. C, no jalar los cables para desconectarlos con un 14%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Es una práctica laboral segura con las herramientas. A, inspeccionarlas antes de usarlas. B, usar la herramienta correcta. C, las respuestas A y B son correctas. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, inspeccionarlas antes de usarlas con un 9%. B, usar la herramienta correcta con un 6%. C, las respuestas A y B son correctas con un 85%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Julio. Gracias, Claudia Milena. Bueno, adicionalmente, también me gusta comentarles en este punto del sondeo inicial que,
como lo comentó Claudia Milena, obviamente sirve para saber con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento salen después de pasar por esta acción educativa, pero también es muy importante para nosotros conocer dónde hay mayor dispersión en las respuestas, en los aciertos de las respuestas, para poder asimismo profundizar nosotros en esos temas que de pronto hay mayores dudas o mayores inquietudes. En el caso específico de hoy, pues todas las respuestas acertadas están por encima del 80%, entonces no hay mucha dispersión. Igual como les comento, dudas o inquietudes las pueden ir plasmando allí en el chat de preguntas o los saludos. Si no hay comentarios adicionales, con mucho gusto, bienvenidos. Ustedes saben que a su ARL Positiva pues les gusta estar mucho en contacto con ustedes, escuchar la voz de ustedes, saber cuáles son esas inquietudes o percepciones que tienen, además de estas acciones educativas. Bueno, empezamos siempre diciendo con esta frase célebre: la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Muy importante esta frase del filósofo francés Jean-François Lyotard, que nos hablaba sobre este tema específico de educación, de acciones educativas, pero que a mí me parece muy alineado y me permite hacer un símil también con lo que nosotros hacemos en prevención, en seguridad y salud en el trabajo, porque a través también de esta educación y a través de todas las acciones que realizamos preventivas en seguridad y salud en el trabajo, pues nos permite esas condiciones de riesgo, esas condiciones de peligro que son invisibles muchas veces a simple vista, las hacemos visibles. Y al evidenciarlos, pues podemos actuar sobre ellas, podemos intervenirlas y podemos pues lograr esa meta, ese objetivo que siempre buscamos en nuestros sitios de trabajo, que es evitar el accidente, no tener accidentes en nuestras áreas de trabajo. Bueno, ¿qué nos proponemos el día de hoy? Tenemos un objetivo general, como se mencionó en el título, de las 10 prácticas exitosas, 10 prácticas laborales exitosas para el control de esas condiciones de peligro mecánico. Pues vamos a mirar esas 10 prácticas laborales. Es a veces bastante difícil hacer un listado. El listado obviamente tiene una secuencia desde el 1 al 10, estamos tratando de enumerar 10. No quiere decir que la número 1 sea la más importante, la que está en la cima de la pirámide. No quiere decir tampoco que las 10, que la décima sea la última a la que tenemos que recurrir. Similar a lo que les he comentado sobre los elementos de protección personal, más que ese listado del 1 al 10, que sea un listado que se vea desde el punto de vista de prioridad. Quiero que esas prácticas laborales seguras la vean como un abanico, como un portafolio de prácticas laborales que pueden aplicar o que recomendamos, que hemos seleccionado como las más relevantes en el momento de estar ante una condición de peligro eléctrico. Y como les digo, como les dije hace un momento, no debemos limitarnos únicamente a estas 10. ¿No? Bueno, es que la ARL me recomienda que aplique estas 10 prácticas laborales y no voy a aplicar otra. No, hay muchas más, solo que por efectos del tiempo, por efectos de estos 45, 50 minutos efectivos que tenemos para esta acción educativa, pues hacer un listado más extenso sencillamente se puede volver tedioso, ya es mucha información, ya le toca entonces a uno ir muy rápido. Si hay alguna inquietud o pregunta, pues toca pasarla por alto. Entonces quisimos limitarla a 10. Incluso hubiéramos podido hacer más corto para tratar de explicar un poco más en detalle cada una de ellas, pero digamos que buscamos seleccionar y hablar de manera general de cada una de ellas de una manera que sea muy, muy práctica y muy entendible y que la puedan aplicar fácilmente en sus áreas de trabajo. Y vuelvo y repito, si ustedes conocen otras prácticas laborales adicionales a las que están acá, o si no están de acuerdo con alguna de ellas, con una práctica laboral segura, dicen, vea, si es esa práctica, se habla mucho en el medio, pero no es una práctica laboral segura. A mí me pasó esta situación haciendo esto y tuve una condición de riesgo muy alta o un accidente, lo que ustedes consideren por su experiencia, que nos quieran compartir, bienvenidos, que eso pues nos aporta en el aprendizaje de todos. Entonces, repito, el objetivo general es comunicar esas principales prácticas laborales seguras para el control de peligros eléctricos. ¿Cómo buscamos cumplir este objetivo específico?
este objetivo general a través de los objetivos específicos. El primero es repasar los elementos para el control de los peligros eléctricos. Vamos a ver a lo largo de esas 10 prácticas laborales, pues elementos que tenemos a nuestra disposición para poder hacer el control efectivo del peligro eléctrico. Vamos a comunicar obviamente esas prácticas para el control de los peligros en un listado de 10 prácticas y los elementos que componen o cómo explicamos que se deben desarrollar o que se debe desarrollar esa práctica laboral segura. Vamos a conocer esas acciones para el control de peligros a través de ese recorrido de las 10 prácticas laborales seguras. Y por último, pues vamos a hacer esa socialización del conocimiento, el sondeo final, que no es otra cosa que las mismas preguntas del sondeo inicial, pero esta vez pues explicando el sentido de las respuestas, buscando que todo quede totalmente claro. ¿Qué empezamos diciendo? ¿Qué podemos empezar a hablar? Una práctica laboral segura pues surge de la necesidad de que todos los ambientes de trabajo que podemos considerar seguros pues pueden ser más seguros todavía. Un trabajo que vemos que tiene señalización, que tiene demarcación, que vemos que la empresa se preocupa por la seguridad, pues eso no siempre es suficiente para tener un control holístico, para tener un control total, para tener un control general de todos los peligros. Entonces, por eso es que no basta con que veamos condiciones de seguridad, sino también con aplicar prácticas laborales, lo que nosotros realizamos. Diferente a los procedimientos de seguridad. Seguramente un procedimiento de seguridad existen en muchas de esas áreas donde hay que trabajar de manera segura en condiciones de seguridad y el procedimiento me da un lineamiento, me da un derrotero, me da un paso a paso que sí o sí debo cumplir. Una práctica laboral, a diferencia de un procedimiento, son las diferentes acciones que uno realiza, que puede realizar de diferentes maneras, pero siempre cumpliendo el procedimiento de seguridad. La diferencia entre una práctica y un procedimiento es que el procedimiento siempre cumple un paso a paso, mientras que una práctica es una acción que uno ejecuta que puede realizar de diferentes maneras para lograr el mismo objetivo. Entonces ahí hay una diferencia tal vez muy sutil, tal vez semántica, pero lo importante es siempre seguir un procedimiento de seguridad y ya las prácticas que uno aporte para cumplir el procedimiento de seguridad, pues es lo que hay que evaluar que sean totalmente seguras. Es importante también decir que un ambiente de trabajo seguro debe observar todas las medidas de seguridad. La seguridad no es un proceso opcional, no es una serie de acciones que pueden ser opcionales tomarlas o no. Un ambiente de trabajo seguro siempre debe observar las medidas de seguridad. No puede ser o no podemos asumir la seguridad como algo opcional que podemos tomar o no tomar a nuestro criterio, a nuestro libre albedrío en los procesos de trabajo. Y esas prácticas laborales seguras siempre nos ayudan a controlar el riesgo de sufrir lesiones, de sufrir el contacto, el paso de la energía eléctrica a través de nuestro cuerpo. Y no solamente el paso de la energía, sino pues cuando trabajamos en ambientes con condiciones de peligro eléctrico, pues también vienen por ahí por los lados otras condiciones de riesgo, otras condiciones de seguridad que nos pueden generar accidentes o también de pronto enfermedades. Entonces esas prácticas laborales nos ayudan a tener ese control total de los riesgos. Y muy importante, si estamos trabajando con redes eléctricas, con circuitos eléctricos, estén energizados o no, con herramientas o equipos que su fuente de potencia, con su fuente de generación, su fuente de alimentación de energía es la energía eléctrica, sí o sí debemos establecer prácticas laborales seguras. El decreto 1072 nos establece que para actividades, para tareas de alto riesgo como es el estar en contacto con energías eléctricas, pues se deben establecer procedimientos de trabajo. En el dado caso de que no existan los procedimientos de trabajo, pues hay que acudir entonces a esas prácticas laborales seguras, a cómo realizamos, cómo hacemos nuestra práctica laboral de una manera segura a través de una serie de acciones que nos van a garantizar que ese peligro, esa condición eléctrica está identificada, está advertida
y estamos protegidos sobre esas condiciones que se presentan. Muy importante antes de iniciar a enumerar las prácticas laborales seguras. Es necesario, y es la primera práctica laboral que vamos a mencionar, y para esto pues hay como un antes, que es la planeación, planear el trabajo. Es muy importante en toda actividad que desarrollemos, así salgamos a la puerta de nuestra oficina, a la puerta de nuestra empresa, a la puerta de nuestra casa, pues es necesario hacer algún tipo de planeación, por dónde me voy a ir, por dónde voy a salir, en qué momento voy a salir, si está lloviendo, qué debo llevar, si debo llevar un paraguas, si debo llevar ropa fresca, si debo llevar una chaqueta, cualquier situación hay que planear, mucho más cuando estamos en un ambiente laboral y en un ambiente laboral de alto riesgo. Entonces, antes de comenzar una tarea, uno debe preguntarse, bueno, si hago esa labor, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede fallar? ¿Qué me puede faltar? ¿Qué me hace falta? Tengo el conocimiento, las herramientas, la experiencia, es decir, tengo las capacidades, tengo la competencia necesaria para realizar el trabajo con seguridad, tengo el conocimiento, la formación, el entrenamiento, la capacitación, esas herramientas que requiero. Igualmente, es muy importante que todos como trabajadores estemos muy familiarizados con esos procedimientos de seguridad que están establecidos en la organización. Y si no hay establecido un procedimiento de seguridad que es difícilmente, y ustedes lo saben, en condiciones eléctricas es difícil que no existan los procedimientos de seguridad, pues por lo menos haber recibido una formación, una capacitación, un entrenamiento sobre cómo realizar esa tarea. O adquirir esa experiencia y ese conocimiento de alguna manera para poderla realizar. Estar de cualquier manera muy familiarizado con la tarea de desarrollar. Saber usar controles específicos de seguridad, saber cómo controlar el riesgo, saber cómo, si se llega a materializar alguna condición de peligro, cómo puedo anularla, cómo puedo hacer ese control que me va a llevar a tener una medida preventiva hacia mi integridad, hacia mi seguridad. Y sobre todo, aunque por ahí dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos porque todos podemos estar pensando de una manera diferente, en temas de autoprotección, pues vamos es como a las necesidades básicas, a las necesidades primarias de proteger nuestra vida. Entonces es muy importante usar nuestro buen criterio y nuestro sentido común. Ahora, entre más tengamos conocimiento, entre más tengamos experiencia, entre más tengamos habilidades y entre más tengamos capacidades en el conocimiento de nuestro trabajo o en el ejercicio de nuestro trabajo, seguramente ese buen criterio y ese sentido común va a ser pues bastante acercado o bastante certero para proteger nuestra integridad. Bueno, entrando en materia, ¿cuáles son esas 10 prácticas laborales seguras que desde el área técnica de Positiva y en esta comunidad, pues decidimos escoger para conversar sobre ellas? La primera es, ya se las había mencionado, cuando nos preguntamos qué puede salir mal, en realidad eso hace parte de una planeación del trabajo, de una planificación del trabajo. Y cuando uno está planificando el trabajo, no solamente planifica cuál es el derrotero, cuál es el recorrido, cuál es el paso a paso, sino simultáneamente va planificando ese binomio de qué puede salir mal y cómo lo contrarresto. ¿Dónde están las condiciones de peligro y riesgo en esas labores que voy a realizar y cuáles son las medidas de prevención y control, cuáles son las medidas de seguridad que puedo aplicar para esas condiciones de peligro? Entonces, el primer paso, muy importante, vuelvo y digo, no quiere decir que sea el primero, en este caso, pues, digamos, es un paso que uno haría antes de trabajar, hacer la planificación del trabajo. Y de hecho, así suene como algo circular, esa planificación del trabajo, en esa planificación del trabajo, que es una práctica laboral segura, pues allí puedo incluir las prácticas laborales seguras que voy a aplicar en cada uno de los pasos. ¿Cuál es la segunda? Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto de planificar su trabajo y cómo como esos tips o recomendaciones para poder hacer la planificación del trabajo. En segundo lugar, evitar esas condiciones de trabajo húmedas y otros peligros que puedan estar ahí adyacentes. Es bien sabido
pero pues a veces se nos olvida o a veces hay personas nuevas o hay personas con información o con poco entrenamiento que no perciben que existe humedad en el trabajo y que la humedad pues es una precursora, es una promotora, es un conductor de energía eléctrica y pues que trabajar en condiciones de humedad y redes eléctricas, pues aquí hay muy poca compatibilidad. Por lo tanto, hay que evitar las condiciones de trabajo húmedas. En tercer lugar, evitar cables aéreos de alta tensión. Seguramente muchos de nosotros no tenemos esa alternativa o no tenemos ese escenario de trabajar cerca a cables aéreos de alta tensión, pero hay situaciones en las que uno, incluso sin necesidad de estar trabajando en el sector eléctrico o estar trabajando con redes eléctricas, pues puede llegar a estar cerca de cables aéreos de tensión. El caso del manejo de maquinaria amarilla, maquinaria pesada, donde el boom, la pala de algunos equipos de construcción, pues puede llegar a estar muy cerca de cables eléctricos o el volco de los equipos de carga de las volquetas, pues en el momento de hacer el retiro de material, pues puede elevarse hasta estar muy cerca de los cables aéreos de alta tensión. Entonces, esto hay que evitarlo. En cuarto lugar, el cableado de conectores adecuados, y aquí seguramente ahorita que lleguemos a cableado de conectores adecuados, pues hay mucho de qué hablar, porque no solamente es utilizar el cable correcto, con la ampacidad correcta, con la capacidad de resistir la intensidad de corriente, el voltaje que está demandando el trabajo que se está realizando, sino hay muchos otros tips que es importante tener en cuenta. Los conectores, y conectores es de 110, el 220, 440, pues que no haya la posibilidad de utilizar un conector adecuado para poder tener esa práctica laboral segura. Ahorita vamos a explicar un poco sobre eso. En quinto lugar, y repito, sin ser una lista de jerarquía, muy importante considerar las herramientas adecuadas, el uso de las herramientas adecuadas. El uso de las herramientas adecuadas, y eso también lo mencionamos en la comunidad de riesgo mecánico, una herramienta es adecuada o apropiada cuando ha sido diseñada para el tipo de trabajo que se va a realizar. Si es una herramienta de impacto, es porque el trabajo que va a realizar es de impacto. Si es una herramienta de torsión, es porque es de torsión el esfuerzo que va a realizar o el trabajo que va a realizar. Si es de agarre, también es de agarre, pero no podemos utilizar una herramienta de agarre que porque es voluminosa, pesada, a hacer procesos de impacto. Eso en cuanto a las condiciones mecánicas. Y a cuanto a las condiciones eléctricas, es porque esas herramientas que son adecuadas, porque son herramientas que deben ser o aislantes o aisladas de la energía eléctrica para poder realizar ese trabajo. Y no solamente es el uso de la herramienta correcta, sino hacer el mantenimiento de la herramienta correcta para poder garantizar que ese aislamiento, que si es aislada o es aislante, dos temas diferentes que por ahí vimos en otra comunidad, pues se consideran y se tienen en cuenta. En sexto, en el número 6, dejamos el uso del elemento de protección personal correcto. Por ahí ya hace un par de acciones educativas hablamos sobre los elementos de protección personal para el riesgo eléctrico y vimos que el elemento hay desde casco, ojo, protección visual, protección de manos, protección corporal, si es para el arco eléctrico, si es calzado de seguridad, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver esos tips sobre el elemento de protección personal correcto. En el número 7 dejamos las opciones de etiquetado y bloqueo. Vuelvo y repito, muchos dirán, no, pero un momentico, etiquetado y bloqueo es de primero. Sí, es de las primeras acciones que uno hace. Están las 5 reglas de oro para trabajo en energía eléctrica. Aquí los vamos a mencionar como una de las prácticas laborales seguras. Muy rápidamente, porque ustedes saben, etiquetado y bloqueo, como muchas de las acciones laborales seguras que están acá, darían no solamente para una hora de acción educativa, sino para un seminario completo de seguridad eléctrica. En el numeral 8 dejamos la realización de actividades de supervisión. La supervisión es muy importante. Si tenemos
un alto grado de experiencia, un alto grado de conocimiento, eso no quiere decir que busquemos algún tipo de supervisión así sea cruzada con nuestros compañeros. O, mucho mejor, cuando llega personal nuevo o tenemos aprendices o personal en formación, pues muy importante realizar estas actividades de supervisión. En el numeral 9, algo muy importante, utilizar múltiples prácticas de seguridad. Vea, cuando estamos analizando una condición de peligro, encontramos que hay muchos factores condicionantes o que intervienen en una condición de peligro. Factores que cuando uno los analiza, cuando hace un análisis de causalidad de un accidente, cada uno de esos factores no va sumando a un resultado final que es el accidente, sino va potenciando otro factor para un producto que es la lesión. O sea, la lesión no es un resultado de una suma de eventos, sino es un producto de una serie de factores que se potencian y terminan dando ese producto. En ese sentido, es muy importante también considerar que se debe buscar utilizar múltiples prácticas de seguridad. Para cada uno de esos factores, buscar prácticas de seguridad. Para cada una de esas situaciones que se pueden presentar, prácticas de seguridad, para así, como estamos diciendo, que se puede obtener un producto, entonces no restar con cada práctica de seguridad, sino dividir las condiciones de peligro para llegar a una condición total de seguridad. Y por último, hemos dejado el considerar todas las condiciones de peligro. Eso lo mencioné en una de las prácticas laborales seguras. No debemos enfocarnos y cerrarnos a que si estamos en un entorno laboral, entonces únicamente vamos a hablar de peligro eléctrico y de protección de las condiciones eléctricas, porque hay otras situaciones que se presentan de riesgos de higiene, como el ruido, como la iluminación, como las altas temperaturas, que pueden afectarnos en el trabajo, que pueden afectarnos y de pronto lograr que tengamos un contacto eléctrico. Hay mucho ruido, evitamos una señal de advertencia, hay mucha luz, evitamos o no percibimos una señal luminosa, y en tu de advertencia hacemos contacto con una red energizada que nos están advirtiendo hay una señal que no, y ahí por esa situación pues tenemos el accidente. O hay mucho ruido, no escuchamos la señal, o hay zonas abrasivas o pueden cortar el guante, que pueden cortar el calzado de seguridad y por allí tener filtraciones y fugas de energía eléctrica al interior de mi cuerpo y no estar protegido. Entonces hay que considerar muchas de las condiciones, todas las condiciones de peligro que se puedan presentar en un área de trabajo. Vamos a hacer un repaso un poquito más detallado de cada una de estas 10 prácticas laborales seguras. Bueno. Y ustedes saben que me gusta ir haciendo algún tipo de pausa activa, mirando los comentarios o preguntas que ustedes tienen. Pregunta, por ejemplo, Helber Mesa Duarte, dice, en caso de condición de peligro eléctrico, ¿qué precauciones debemos tomar? Estas precauciones. Es decir, las precauciones son muchas a tomar en peligro eléctrico. El primero es seguir los procedimientos que tengas, Helber, en tu entidad. Y aquí vamos a repasar 10 prácticas laborales seguras. Esas acciones que debes considerar para poder abordar un trabajo eléctrico de una manera segura. Gracias, Helber, por estar ahí en contacto con tus preguntas. Bueno. En la primera práctica laboral hablábamos de planificar el trabajo y las medidas de seguridad. Una planificación se puede hacer de muchas maneras. La planificación la podemos hacer nosotros solos, pero es muy importante planificar en equipo, planificar con el equipo de trabajo. Si mi equipo de trabajo es mi compañero, es una sola persona, pues planifiquemos con esa persona. Eso nos ayuda a tener diferentes abordajes y diferentes enfoques y diferentes pensamientos de lo que son las condiciones de seguridad en el trabajo y de cómo se pueden prevenir. Nos permite coordinar el trabajo con las diferentes áreas con las que vamos a interactuar. Nos permite aprovechar el conocimiento de los demás y que los demás aprovechen el conocimiento o la experiencia que nosotros tengamos. Todos hemos llegado
a determinado punto de nuestra vida para realizar un trabajo con diferentes vivencias, con diferentes experiencias, con diferente formación, con diferentes cursos, con diferentes experiencias laborales, y eso pues es un aporte y ayuda bastante al enriquecimiento de establecer una práctica laboral segura y una planificación segura del trabajo. Uno puede pensar, y muchos de pronto le pueden hacernos una crítica, pues no la piense tanto, pero ¿por qué se toma tanto tiempo? Estamos perdiendo tiempo. ¿Qué planificar si ya sabemos cómo hacer esto? Si este fue el mismo trabajo que hicimos a comienzo de año y ya se sabe lo que hay. No, paremos y tomémonos el tiempo para planificar, preferiblemente con otras personas. Si no hay otras personas, pues a solas, pero previamente planificar. La planificación, como les mencionaba, es una parte fundamental de cualquier actividad que realicemos, laboral, familiar, personal, social. La planificación es muy importante, no podemos llegar al extremo de que todo lo tengo que pensar primero, seguramente no, pero hay algunas acciones que se realizan en trabajo de alto riesgo, trabajo eléctrico, que es importante planificar, y en esa planificación pues hay que reconocer, evaluar y controlar los peligros sobre los riesgos. Requiere un esfuerzo adicional, requiere recursos como tiempo, seguramente no dinero, pero sí recursos como el tiempo, y es muy importante realizarlo. Sí o sí se debe planificar, sin importar que otras personas nos estén criticando, que porque estamos perdiendo mucho tiempo en pensar cómo se hacen las cosas, pero es importante planificar. Bueno, Edwin Yamit dice, buenas tardes, excelente capacitación, muy agradecido por la capacitación de seguridad eléctrica. Hay que mitigar el riesgo y las medidas de señalamiento y determinar las zonas peligrosas y usar elementos de protección personal adecuada y motivar al personal de seguridad personal. Es correcto, eso es una práctica laboral segura. Fíjate que entre las 10 no mencioné medidas de señalización, de marcación, que es una práctica laboral segura que hay que aplicar para poder delimitar esas zonas peligrosas. Como les decía, aquí acumulamos 10, aquí nos apareció una 11, como son esas prácticas de señalización y de marcación para determinar esas zonas peligrosas, y ahí se nos pueden desprender otras, como hacer el inventario de condiciones eléctricas, de zonas peligrosas, etcétera, etcétera. Elementos de protección personal, si por ahí lo vamos a mencionar. Muchas gracias, Edwin Yamit. Muchas gracias por tu aporte. Oliver Sánchez nos pregunta unas qué normas técnicas aplican en buenas prácticas de seguridad en prevención e instalación. Uy, hay varias normas del ICONTEC que nos hablan de normas seguras, pero más en la literatura técnica podemos encontrar las normas OSHA americanas. También nos dan buenas nociones sobre prácticas laborales seguras, y obviamente la resolución 5018 también nos trae de cómo hacer esos trabajos seguros con tensión y cómo hacer esos trabajos seguros sin tensión. Entonces, Oliver, muchas gracias por tu pregunta. Hay bastante material y en Posipedia, www.posipedia.com.co, también vamos a encontrar un sinnúmero de documentos que nos pueden aportar a prácticas laborales seguras. Y Helber nuevamente me dice que qué bueno que te guste la capacitación de hoy. Nos encanta eso, Helber. Hoy hablamos sobre lo eléctrico cuando nos da una capacitación enfocada al manejo de agroquímicos, ya que en el área en la que nos desempeñamos les saluda. Muchas gracias, mi joven. Muy bien, Helber. Sí, y es bastante complejo porque los agroquímicos, muchos de ellos son derivados del petróleo, son elementos que son combustibles, y ese contacto con energía eléctrica, chispas, estática, etcétera, es bastante complejo. Lo vamos a tener en cuenta dentro de los próximos temas que podamos tratar, Helber, de esas mezcla de riesgos, de riesgo eléctrico enfocado al manejo de agroquímicos. Muchas gracias por tu sugerencia y por tu aporte, Helber. Bueno, sigamos por aquí. La segunda que hemos listado es las condiciones de trabajo húmedo. Y decíamos, una persona puede decir, no hay humedad, es que yo no veo agua, no hay charcos, entonces no hay problema. Pero es que la humedad está en el mismo ambiente, la humedad está en el sudor de nosotros mismos, en cómo nos suda el cuerpo, cómo nos sudan las manos, que no debería ser un problema porque deberíamos estar usando guantes,
pero es una situación que puede estar presente. El mismo sudor puede crear una condición de humedad. Y cuando estamos hablando del peligro eléctrico, pues ese peligro se convierte en algo mucho mayor, mucho peor en condiciones húmedas mojadas, en un riesgo mecánico, en una simple circulación en una superficie de tránsito, pues si hay humedad se convierte más peligrosa porque pueden haber resbalones. Y ahora, si estamos hablando en condiciones eléctricas, pues que la humedad es transmisora de la corriente y ahí pueden haber mayores problemas. Entonces, la recomendación es evite esas condiciones de humedad. Suponga que en cualquier trabajo puede haber humedad, así no sea visible, no se vea el agua. Entonces, ni trabaja en circuitos, ni equipos, ni redes eléctricas. Si ve condiciones de humedad, si ve charcos, seguramente puede ser necesario que aísle esa humedad, que coloque tablones, que seque primero, que use zapatos dieléctricos, cuando enchufe o desenchufe cables de alimentación o de extensión, no usar líquidos de limpieza en equipos energizados, que entonces está energizado y vamos a hacerle un spray o una limpieza y pues eso nos puede generar condiciones bastante desagradables. Entonces siempre hay que evitar esas condiciones de humedad. En tercer lugar, habíamos hablado de los cables aéreos de alta tensión y pues los que trabajamos en tierra, cuando se realizan trabajos en tierra, uno dice, pues esa no es mi preocupación, la considero, hago un análisis de peligro y riesgos, cables de alta tensión pasan por acá, están a más de 5 metros, están a más de 7 metros, cubre lo que me exige la 5018 de distancias de seguridad, está a más de 3 metros, eso está a 5 metros, 7 metros, entonces no tengo ningún problema. Bien, está bien, se hizo el análisis e hizo parte de la planificación, pero es muy importante determinar todas las acciones y labores que uno va a realizar durante un trabajo. Si hay cables, donde estamos trabajando, pues hay que asegurarse que ninguna operación va a estar en cercanía de esos cables aéreos. Cuando hablo de cercanía, a una distancia inferior a 3 metros. Cuando se trabaja cerca de cables, hay que evitar las áreas donde puede entrar en contacto con esos cables eléctricos. Entonces, como les decía, menos de 3 metros. Y ahora, hay algunas labores que se hacen con vehículos pesados, con maquinaria amarilla, retroexcavadoras, grúas, etcétera, que al momento de elevar esos elementos como el boom, como el volco, etcétera, pueden entrar en contacto con el cable aéreo y si la persona está en el vehículo, pues tener alguna complicación. Y si aún es así, pues no salir del vehículo porque apenas salga el vehículo y haga un contacto a tierra, seguramente también va a tener el problema. Entonces, es muy importante dentro de la planificación observar si existe esa condición. Algo en lo que vamos de pronto a gastarnos unos minutos más y es en el cableado y conectores correctos, en el cableado y conectores adecuados. Esos cableados y conectores adecuados pues tiene bastante de qué conversar porque un cableado o un conector que no sea el correcto pues puede sobrecargar los circuitos. Sobrecarga los circuitos, puede haber un conato de incendio, puede haber una quema del aislante y después entrar en contacto con la persona, pues trae múltiples problemas. Entonces es muy importante no sobrecargar los circuitos, probar esos interruptores de corte por falla tierra, esos dispositivos que permiten que cuando falló la puesta a tierra se disparan y me desconectan la energía, desenergizan el circuito. Esos dispositivos deben ser probados por lo menos una vez al mes, tienen su sistema para poderlos probar, de oprimir un botón y aprender o apagar dependiendo del dispositivo y saber si están funcionando correctamente. Es importante revisar el correcto funcionamiento de los interruptores, la continuidad del material aislante. Es muy importante el uso de esas clavijas de 3 puntas. La tercera punta, conocemos muy bien, es el de descarga tierra. Y si tiene 3 puntas, pues la toma debe tener los 3 agujeros. No debemos, bueno, es que mi toma no tiene 3 agujeros, ¿qué hago? Bueno, muéstrame aquí un cortafrío, un alicate, le cortamos las 3 puntas y solucionados. No se debe quitar porque tiene una razón de ser.
una acción de seguridad que es muy importante, y si la quita, pues puede estar recibiendo una descarga eléctrica. Los cables de extensión, cuando se utilicen cables de extensión, pues deben tener la suficiente ampacidad, como lo mencioné hace un momento. Ampacidad, que es la capacidad que tiene esa extensión según el tipo de calibre para la corriente, el tipo de calibre del cable, para la corriente o el voltaje que por allí va a pasar, para evitar que se sobrecaliente, para evitar que, o para promover que pase la energía que espera pasar a donde la necesita. Muy importante, recomendaciones de fabricante para los equipos, para la herramienta, para los elementos eléctricos. El fabricante le va a decir, vea, si usted va a utilizar una extensión, la herramienta trae un cable de 2 metros, de 1 metro, de 3 metros, y está diseñada para que a pesar de esa longitud del cable llegue la potencia de la herramienta necesaria si se va a utilizar a 110 o 220 voltios. Pero si va a utilizar una extensión que va a tener 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, porque no sabemos dónde está la toma, la fuente de energía y a dónde necesitamos realizar el trabajo, pues es importante conocer que ese cable, y eso nos lo dirá el fabricante de las recomendaciones, tiene la capacidad suficiente en su calibre, en su fabricación, para no ser ni alterar la herramienta, ni que el cable se vea deteriorado y produzcamos algún tipo de riesgos. Muy importante hacer una revisión previa del material aislante, de los cables de extensión, de los cables de poder, para poder reducir ese riesgo de una avería aislante, ese cable flexible que nos puede generar un contacto directo con la corriente. Y asegurarse de que la conexión a tierra siempre esté intacta. Lugares mojados, asegurarse de que los cables conectores son a prueba de agua, aprobados para este tipo de entorno, etcétera, porque muchas veces vemos en obras de construcción, en mantenimiento mecánico, etcétera, que pasa el cable de extensión y pasa por muchos sitios. Ahorita mencioné 50, 100 metros, y de pronto en ese recorrido hay alguna parte donde hay humedad, donde hay charcos, no hay ni en la fuente generadora ni donde estoy haciendo el trabajo, pero en el tránsito sí. Entonces hay que garantizar que la continuidad del aislante de esos cables de extensión es permanente. Muy importante desarrollar un programa para esto de inspecciones, para cables de poder, para extensiones, y en esas inspecciones pues hay que considerar que siempre que se haga esa inspección pues hay que retirar el suministro eléctrico, hay que verificar la integridad de, como lo mencioné ahora, de la clavija que tenga las 3 puntas, de la integridad de los orificios de las tomas, revisar la integridad del material aislante. Bueno, hay que tener todo esto, pero siempre realizando esos procesos de inspección con el cable desconectado. Y el cuidado que se debe tener con ese cable, y tanto los cables de poder como los cables de extensión, cómo se van a conservar, cómo se van a guardar, cómo se van a almacenar. No se deben retorcer, no se deben flectar, no se deben partir. Se deben enrollar de una manera que no queden presionados y colgados de una manera que donde se estén colgando, pues no se vaya a trozar el cable. Muchas veces tenemos un alambre, hacemos un gancho de alambre y amarramos con un alambre y lo colgamos de alguna puntilla, y el mismo peso del cable hace que el alambre empiece a trozar ese aislante hasta que puede llegar a entrar en contacto con la energía eléctrica y generarnos un riesgo mayor. Son accidentes que se pueden presentar de una manera tan absurda, pero que se han presentado, de que, bueno, entonces aquí vamos a asegurar el cable para que no quede por ahí, que vaya a accidentar a una persona. Entonces, a esta estructura metálica hagámosle una trenza aquí con el alambre, y resulta que esa trenza del alambre empieza a trozar el aislante del cable, hace contacto con la parte energizada, y como está en una estructura, pues energiza la estructura, y las personas que están en la estructura ahí tienen su accidente fatal. Entonces, es muy importante entre ese uso del cable y conectores correctos, pues también hacer un uso correcto de ese mantenimiento. También probar esos cables eléctricos con regularidad, hacer esa prueba para comprobar si hay continuidad de la conexión a tierra. Hay testers, hay probadores que me ayudan
a tener esa continuidad que tiene las instrucciones de cómo hacer uso del tester, una terminal a un extremo del cable flexible, la otra terminal un agujero de cable de conexión, etcétera, y pues algunos pitan, otros alumbran. Es muy importante conocer el funcionamiento, pero mucho más importante realizar esa prueba y conocer el funcionamiento, porque de pronto dicen, no me pitó, y resulta que es porque está alumbrando y si había o estaba energizado. Entonces, según el tipo de tester, si se enciende o emite sonido, el cable a tierra está correcto. Si no sucede así, es porque o tiene una necesidad de cambio. Y por último, sobre el uso del cableado correcto, buenas prácticas, no alar el cable, usar dispositivos de sujeción para enchufes que lo puedan asegurar, usar cables, clavija y tomas que sean los correctos según la corriente y el voltaje. Todos son diferentes, 110 voltios, 220, 440, y lo que se busca es precisamente no usar un cable de una manera incorrecta. Bueno, por aquí me dice Efraín Gómez, lo saluda Efraín Gómez, lo felicito por el tema, ya que está teniendo todo, qué bueno Efraín. Tienen bastante trabajo en nuestra hoja de ruta. ¿Qué planificación es el primer paso acompañándolos de los elementos de seguridad? Así es, planificación, no podría decir, que quise decirles que pues no había que como estigmatizar en una secuencia, pero digamos que planificación sí está en primer lugar porque es como lo primero que uno debe hacer. Pero de ahí en adelante, pues muchas gracias, Hilbert Mesa Duarte, del señor Efraín Gómez, es correcto. Primero debemos planificar y debemos tomarnos el tiempo para planificar. Bueno, quinto, usar y mantener las herramientas adecuadas, la herramienta correcta. Como les dije, las herramientas usualmente tienen un doble material aislante y esas herramientas con doble material aislante pues a veces no requieren de tercera punta para conexión a tierra, por esa doble barrera aislante. Se conocen como equipos con aislante doble. Proporciona protección confiable, porque ustedes dirán, venga, pero si yo tengo allí una pulidora, si yo tengo este equipo eléctrico, esta herramienta eléctrica, y yo le veo la clavija y la clavija nomás tiene 2 puntas, es porque seguramente tienen esa doble barrera aislante, tienen esa doble protección, y eso evita que pueda tener un accidente eléctrico. Si no cumple con eso, pues seguramente sí es necesario que la herramienta tenga ese tercer cable para tierra y el enchufe de 3 patas. El elemento de protección personal correcto, ya aquí en Posipedia, como les mencioné, pueden consultar la presentación de elementos de protección personal, cuáles son probados e incluso certificados en cuanto a cascos de seguridad, gafas, guantes, ropa protectora, calzado de seguridad, con condiciones de dielectricidad, las categorías que tienen desde la 0 hasta la 4, dependiendo del voltaje que van a recibir. Entonces es muy importante usar gafas de seguridad, vestir con ropa, usar el casco, usar zapatos y ahora de seguridad de eléctrico. Y ahora si hay riesgos adicionales como la posibilidad de que se pise sobre algo punzante que pueda atravesar y romper la bota, pues también de tener la protección para evitar que por allí hayan fugas de electricidad. Muchas áreas donde hay electricidad, la vibración, la frecuencia en la que se mueve la energía llega a producir mucho ruido. Entonces, seguramente también hay que producir o usar protección auditiva. Desde la planificación, como mencionábamos, hay que determinar también qué elemento de protección personal debemos usar. El etiquetado y bloqueo, el LOTO o Lockout Tagout, es muy importante bloquear, cortar la energía, o interrumpir el suministro de energía a través de un corte visible, colocar un candado para que no se cierre nuevamente y colocar una etiqueta de por qué se hizo. No se deben realizar tajos eléctricos a menos que exista un programa eficaz para bloquear e identificar con etiquetas. Está en la 5018, está en las normas legales colombianas. Antes de realizar cualquier tajo en circuito hay que interrumpirlo. Antes de realizar cualquier tipo de inspección o arreglo de equipos hay que cortar la corriente y al mismo tiempo identificar el por qué se realizó ese tipo de acción. Como esos cortes son con candados físicos, con bloqueos físicos, pues no deben haber 2 candados iguales para tener, o una llave para 2 candados. Todo debe estar diferenciado para evitar
que accidentalmente se retire un candado y se cierre nuevamente el circuito. Y si hay más de un trabajador que realiza trabajo sobre el mismo circuito, pues ustedes saben que cada uno, como dicen por ahí, cada niño con su boleta, cada niño, cada trabajador con su candado y con su llave para poder interrumpir un circuito en el momento en que necesite realizar el trabajo. En octavo lugar, dejamos esas actividades de supervisión, que una actividad de supervisión puede estar pendiente y vigilante de que otras personas que pueden estar a mi cargo o mi área de trabajo también estén realizando el trabajo de una manera segura. Mucho más si son aprendices, si son trabajadores de formación, trabajadores de entrenamiento, así sean electricistas calificados. Aquí se debe ser revisado por un electricista calificado, pero puede ser un electricista calificado en un trabajo nuevo. Deben haber personas con más experiencia que le digan, esto se corrigió así, esto se modificó así, este circuito, este plano se modificó de esta manera, y esos cambios pues deben estar siempre documentados y aprobados por una persona para poder hacer procesos de formación y entrenamiento. Muy importante, como lo mencioné y lo dejamos de noveno, el usar múltiples prácticas de seguridad. Así como les decía que un accidente es un producto, no de una suma, sino de elementos que potencializan condiciones de peligro a otras, pues también las múltiples prácticas de seguridad me ayudan a tener control sobre diferentes condiciones de peligro, no limitarnos a una sola. Entonces hay que hacer planificación, hay que utilizar los elementos de protección personal, hay que hacer procesos de inspección, todas. Por eso les digo que es un portafolio de prácticas que puede uno utilizar. Entonces, todas las precauciones posibles son necesarias. Y por último, pues considerar todas las condiciones de peligro, no solamente del riesgo eléctrico, sino también qué otras situaciones como acciones, como vestimenta que uso, joyas, objetos metálicos, puede llegar a generar un accidente, como una situación de riesgo eléctrico puede generarme una caída, como un cable mal ubicado o que está por una superficie bien ubicado, pero desafortunadamente pasa por una área de tránsito, me puede crear un peligro de tropezón y producirme una caída a nivel. O cómo trabajar solo, pues me puede suceder algo y no tengo una persona que tenga la capacidad de activar el plan de emergencia o prestar los primeros auxilios. Cómo tener el cabello suelto o la ropa holgada, pues puede entrar en contacto también con condiciones eléctricas. Entonces son situaciones que hay que considerar y como pues nos recomienda el decreto 1072, hay que considerar todas las condiciones de peligro. Hay que hacer un análisis integral de riesgos y peligros para así saber cuáles son las medidas preventivas. Bueno, por mi parte y hasta el momento no es más. Vamos a revisar si hay más preguntas o inquietudes y mientras tanto los dejo con Claudia Milena para aplicar el sondeo final. Claudia Milena, ¿me ayudas por favor con el sondeo? Claro que sí, ingeniero. Entonces nos vamos con nuestro sondeo final. Es una práctica laboral segura en presencia de peligros eléctricos. A, planificar el trabajo. B, herramientas, cables, o conexiones correctas. C, las respuestas A y B son correctas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, planificar el trabajo con un 8%. B, herramientas, cables o conexiones correctas con un 5%. C, las respuestas A y B son correctas con un 87%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, Claudia Milena, muy bien. Casi que aumentamos, bueno, estamos, cuando iniciamos, se me olvidó por comentar, como unas 110 personas. Cuando iniciamos la capacitación y tuvimos un 85% de acierto, la respuesta correcta es la A y la B. Estamos alrededor de 190 personas y subimos al 87%. Muy bien, la respuesta correcta es A y B. En la práctica laboral segura, tanto planificar como el uso de herramientas, cables y conexiones correctas. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. No es una práctica laboral segura. A, trabajar en condiciones de humedad. B, revisar el cableado. C, no jalar de los cables para desconectarlos. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta.
A, trabajar en condiciones de humedad con un 82%, B, revisar el cableado con un 6%, C, no jalar de los cables para desconectarlos con un 12%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, ingeniero? Vemos que nos mantuvimos con, por encima del 80%. La respuesta correcta es trabajar en condiciones de humedad. Esa no es una práctica laboral porque si estamos trabajando en condiciones de humedad, no es una práctica laboral segura. Esa era la respuesta correcta, la A. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Es una práctica laboral segura con las herramientas. A, inspeccionarlas antes de usarlas. B, usar la herramienta correcta. C, las respuestas A y B son correctas. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A, inspeccionarlas antes de usarlas con un 1%. B, usar las herramientas correctas con un 2%. C, las respuestas A y B son correctas con un 97%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Excelente, pasamos del 85 al 97%, sin palabras, lo felicito. La respuesta correcta es la C, pues es una práctica laboral segura, tanto inspeccionar antes de usar las herramientas como usar la herramienta correcta. Ingeniero Julio, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, y los espero en las próximas acciones educativas de esta comunidad y hasta la próxima. Muchas gracias por su participación. Hasta luego, ingeniero, que tengas un buen día. Bueno, en esta ocasión el Ministerio de Trabajo y Positiva Compañía de Seguros se toma en San Andrés. Prepárate para la Semana de la Prevención Laboral del 30 de septiembre al 4 de octubre. Tendremos talleres, simuladores y conferencias gratuitas sobre prevención en riesgos laborales. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o en el enlace que habilitamos en nuestro chat. Cada día una nueva oportunidad de aprendizaje. Los cupos son limitados. Por favor, no olvides inscribirte y no te vayas a quedar por fuera. Nos vemos en San Andrés. También queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud del trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos
agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.